Son las 9 de la mañana y 11 minutos. Hace ya 3 semanas y media que revelamos que el macrismo le puso un hotel boutique. Una posada. Una posada, según dijo Van der Broele, que no es lo mismo un hotel o una posada. A Alejandro Paul Van der Broele, ¿sí? Que fue un testigo clave para lograr la condena de Amadou Boudou en la causa Chicone. Causa en la cual Boudou fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión y en la que Van der Broele se llevó una pena excarcelable y la obligación de hacer trabajos comunitarios. A cambio de eso, se llevó un hotel, como publicamos y están los documentos. ¿Sabemos qué trabajos comunitarios hace Van der Broele o es atender el hotel y tomarse unos vinos con los pasajeros? No sé si eso cuenta como trabajo comunitario. La verdad que esa no la pude averiguar, pero sí que efectivamente el hotel está ahí, etcétera. Bueno, durante varios días los medios comerciales, como vos bien lo llamás, Horacio, silenciaron esta cuestión hasta que el propio juez Lijo, el juez Ariel Lijo, que fue el juez que elevó a juicio la causa Chicone, denunció esta situación en Comodoro Pi. La causa le cayó a Bonadío, pero Bonadío justo había muerto 2 días antes. Entonces, bueno, quedó en el juzgado 11. El juzgado 11 se le devolvió al juez Lijo. El juez Lijo va a tener que investigar esta cuestión. Y desde ese entonces los medios comerciales insisten en ser los voceros de Van der Broele, en defenderlo, en... Bueno, es notable que no publicaron la investigación tuya sobre el soborno que le había pagado el gobierno y en cambio publicaron el descargo de él. Claro, algo que se habían hecho en el caso de Alessio también. Tal cual, sí. De hecho, nosotros nos encantaría entrevistar a Van der Broele, De hecho, lo llamamos y no nos atendió. ¿Hay que insistir? No, sí, tenemos un montón de preguntas para hacerle y documentación para mostrarle, que es muy impresionante. Ninguno, ni Clarín, ni La Nación, ni Infobae, mostraron los documentos que son públicos ya, porque están liberados ya en internet. Simplemente se limitaron a reproducir lo que dice Van der Broele o lo que dice el gobierno. Y a repetir varias cosas que voy a... El gobierno anterior. El gobierno anterior, perdón. Todavía me falta el cambio de chip en algunos momentos. No, hay que cambiar. Sí. Cambiemos. Una de las cosas que voy a insistir en que vuelven a repetir que nosotros pusimos en peligro a los testigos protegidos, cosa que es falsa. ¿Sí? A los testigos protegidos los pusieron en peligro al utilizar el programa de protección de testigos justamente para direccionar causas judiciales contra exfuncionarios del kirchnerismo y no para lo que funciona. La posada de Van der Broele la atiende él personalmente. Exacto. Nosotros tenemos datos de gente que ha ido ahí y eso que yo decía de la tarea comunitaria no era un chiste. Efectivamente, conocemos gente que fue ahí a la posada y tomó un vino con Van der Broele. Estamos seguros que Van der Broele no usaba peluca, bigote falso, anteojos oscuros. No, era Van der Broele. Paren todo. Capaz que hay que ir a la posada y ahí se lo entrevista, ¿no? Y se toman unos vinos y charlan tranquilos. Vos te sacrificás por el periodismo, ¿no? Me sacrifico por la causa. Podemos hacer un viaje para ahí, es cierto. Sí. Qué buena idea. La otra cuestión que mienten es que ahora todo corre riesgo por el decreto de Alberto Fernández, que para mí llegó tarde, pero llegó, que vuelve el programa de protección de testigos a donde estuvo durante toda su vida, excepto los últimos 12 días del gobierno de Macri. Y entonces están diciendo que eso pone en riesgo. ¿Por qué si durante 15 años funcionó ahí, terminar con esa pausa de 12 días va a poner en peligro nada? Y la otra cuestión, y ahora vamos a la última novedad que publicó el vocero de Van der Broele, que es Hugo Alconadamón, es cómo se filtró esta información. Y yo repito una vez más para que se entienda. La simple lógica del caso indica que esta información no la filtró el gobierno de Alberto Fernández. Por una cuestión cronológica, las autoridades del programa de protección de testigos y de la agencia que creó Macri hasta el jueves pasado, o sea, hasta 2 semanas después de que publicamos la información, eran las autoridades que puso Macri. ¿Sí? Por lo tanto, el gobierno de Alberto Fernández no tenía... Cuando nosotros publicamos la información no habían asumido las nuevas autoridades. Exactamente. Por lo tanto, el gobierno de Alberto Fernández no tuvo acceso, ¿sí?, a esto.
antes de que nosotros lo publicáramos. Lo cual, insisto, para mí llegó tarde el decreto de Alberto Fernández. Podría haberlo hecho el 11 de diciembre, el 12 de diciembre, porque hubo muchos testigos protegidos que siguieron en manos de esta banda durante 2 meses. Por eso digo que llegó tarde. Pero el dato de que llegó tarde es la muestra lógica de que no tenía estos legajos nadie del gobierno. Bueno, además, respecto al supuesto peligro en que colocan a los testigos protegidos, fue el gobierno de Macri y la administración de ese programa los que difundieron las fotografías de dónde estaba el suboficial del ejército Oscar Centeno. Claro, también. El encuadernador. Uh-huh. Y el último dato, y a esto, toda la introducción para decir esto, es que ayer el jefe de prensa de Van der Broele, que es Hugo Alconadamón, publica que denunció al gobierno de Alberto Fernández ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Que ahí te quería preguntar, Horacio, si esto tiene algún tipo de sentido. No, es ridículo, no. Es un desconocimiento absoluto de cómo funciona el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Tiene que haber una causa abierta en la justicia, tienen que estar agotados todos los recursos internos, es decir, la Corte Suprema de Justicia tiene que haber cerrado el caso, y recién en ese momento hay 6 meses para recurrir al sistema interamericano de protección de derechos humanos. Esto que ha hecho Van der Broele es puro humo, es para darle un título a la prensa comercial, nada más, no sirve para otra cosa y no tiene ninguna posibilidad de prosperar. Hay esto que decías, Horacio, no hay una causa judicial puntualmente sobre si Van der Broele corre riesgo. No, claro, no hay nada. No. Lo que hay es ahora una causa judicial a partir de lo que publicamos, que van a investigar si a Van der Broele le pagaron. Pero además, ¿cuál es el riesgo? Digo, porque él, ¿qué fundamenta? ¿Cuál es el riesgo? ¿Dónde está el riesgo? Digo, por ejemplo, el sistema interamericano tiene también medidas cautelares en caso de riesgo. Por ejemplo, en el caso de Milagro Sala, que estaba en el penal de Alto Sufridero y que tuvo una serie de episodios que pusieron en peligro su vida, primero la Comisión Interamericana con una medida cautelar y luego la Corte Interamericana con lo que llaman una medida provisional, declararon que Milagro Sala no tenía que seguir en la cárcel de Alto Sufridero porque corría peligro su vida. Bueno, hubo dos intentos de suicidio de parte de ella, hubo hechos de violencia contra ella dispuestos por algunos de los tribunales que la estaban juzgando, traslados de madrugada de una jurisdicción a otra, de una provincia a otra, la arrastraron a una audiencia del juicio en pijama sin permitirle cambiarse. Digo, ha habido episodios que Van der Broele está en libertad, atiende la posada, se comunica con los medios. ¿Qué peligro corre Van der Broele? Bueno, de hecho esa es una buena. Dio 3 entrevistas, una a cámara. Si corriera peligro como un testigo protegido, yo no me pondría delante de una cámara. Pero por supuesto. Pero bueno, esa es la situación de este caso. Obviamente tenemos más información, vamos a seguir publicando, pero lo último es esto que recién explicaba Horacio Berbisky. Más humo diciendo que va a denunciar a Alejandro Van der Broele al gobierno de Alberto Fernández, que, insisto, no tuvo ni siquiera la posibilidad de filtrar esta información. Bueno, igualmente publican que Van der Broele va a denunciar al gobierno actual. Muy bien. Bueno, Nico, ¿qué te quedó del tema deuda? El ministro de Economía, Martín Guzmán, postergó en algunas horas su regreso a Buenos Aires. Iba a volver anoche, finalmente lo hará en la jornada de hoy, para completar una rueda de reuniones en Nueva York con los principales tenedores de bonos argentinos, los fondos de inversión que tienen la mayoría: Templeton, Fidelity, BlackRock, Greylock, PIMCO, Ashmore, etcétera, bajo un secreto muy fuerte. ¿Sí? No se dio a conocer la agenda del ministro, no se supo bien con quiénes se juntó, si se juntó uno por uno, si se juntó con varios al mismo tiempo. Están manteniendo bajo mucha reserva. Yo diría, más allá de lo que se pueda llegar a saber a su regreso,
que es la principal noticia que se trae de este viaje, que incluyó también una escala en Arabia Saudita y otra en Washington, es que tal como están dadas las cosas, lo más probable es que no haya un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional antes de que se cierre la negociación con los bonistas privados. Esto tiene que ver con dos cuestiones. Tiene que ver, por un lado, con los tiempos. Para que haya un acuerdo cerrado con el Fondo Monetario tiene que venir otra misión, tiene que haber otro reporte al directorio del Fondo Monetario y a partir de ahí establecer, bueno, la cantidad de años que se daría de postergación para los pagos y demás. No hay una urgencia por eso, porque como venimos contando, los pagos fuertes de deuda con el Fondo Monetario empiezan en el 2022. Y en el gobierno argentino también consideran que con el informe que se conoció la semana pasada alcanza para empezar la negociación con los privados, que no es necesario avanzar en un acuerdo y que a tratar de llegar a un acuerdo ahora contra reloj haría que no se llegue al mejor acuerdo posible. Así que sigue, digamos, la relación con el Fondo Monetario en muy buenos términos. Va a haber ayuda activa de los funcionarios del Fondo Monetario durante la negociación con los privados, obviamente. Pero lo más probable es que no haya, como se especulaba, un acuerdo cerrado, digamos, que se firme un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en los primeros días de marzo. Eso por lo menos es lo que se comentaba anoche dentro del equipo económico argentino. Ahora empieza ya el contrarreloj. Sí, hay el cronograma, ¿te acordás que se había dado a conocer durante enero? Bueno, empiezan las fechas en las cuales va a haber noticias prácticamente todos los días, porque se tiene que determinar cuál va a ser el agente que se va a encargar de diseñar lo que se llama como el prospecto, que son distintas opciones que se ofrecen para la reestructuración a los distintos tenedores de los distintos tipos de bono. Porque no es que va a haber una oferta única que va a decir, bueno, nosotros queremos tantos años de plazo, tanta quita, tanto recorte de intereses, sino que va a haber, bueno, por estos bonos se puede elegir o una quita del tanto al capital y un recorte de tanto a los intereses, o nada de quita del capital pero mucho recorte de los intereses, o mucho quita de capital y poco... Bueno, se van haciendo distintas opciones que tienen que ver con la especificidad técnica de cada bono que hay en juego. Eso no lo hace el Ministerio de Economía, sino que se terciariza en un banco. Luego se tiene que decidir cuál va a ser el banco que va a ser el vínculo con los privados. Bueno, cuestiones técnicas que tienen que ver con el mundo de las finanzas. Una cuestión previa, y es la selección de la consultora que tiene que determinar quiénes son los tenedores de la deuda argentina. Eso debería estar anunciándose por estas horas. Bueno, pero hubo una convocatoria, una licitación que se declaró desierta hace 10 días. Y está pendiente la elección de la consultora. Así es. Bueno, todos esos pasos técnicos se van a empezar a dar en las próximas jornadas. Recordemos que estamos entrando ya dentro de... Sí, el lunes va a faltar un mes para que se conozca el domingo. Va a faltar un mes exacto para que se vence el plazo que puso el propio Alberto Fernández para resolver este tema, etapa de definiciones en la deuda. Hoy vuelve Guzmán a la Argentina y a su regreso seguramente empiece a ponerse en marcha esa maquinaria. Muy bien, 9:30 de la mañana.